Hola, bienvenidos, bienvenidas a Potosinos por el Mundo, el podcast de Koi Language Learning, donde conocemos historias de personas de San Luis Potosí que han llevado sus proyectos, estudios y carreras a diferentes partes del planeta. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Marisol Díaz. Hola, Marisol. Hola Martín, mucho gusto de verte y que me hayas invitado a hablar de mi experiencia por el mundo. Y me da mucho gusto de poder compartir y de platicar sobre cómo no estoy en San Luis, pero siempre tengo San Luis en mi corazón. Excelente, pues gracias, Marisol, por aceptar la invitación. Y pues bueno, vamos empezando. ¿Eres potosina? ¿Creciste aquí en San Luis Potosí? Sí, nací y crecí en San Luis. Ujú. Pasé pues, mucho tiempo, digamos, vacaciones entre Matehuala y Puebla, porque mi mamá creció en Matehuala y mi papá es poblano, pero toda mi vida la viví en San Luis, en el barrio, ¿cómo es? No es barrio, en la San Leonel, por el santuario, entre la Salvador Nava y el santuario, ahí crecí. Ok, pues bueno. Y platícanos, ahora, ¿dónde vives y a qué te dedicas? Bueno, desde hace algunos años vivo en Grenoble, Francia, que es en los Alpes franceses. Grenoble es la capital de los Alpes. Y soy ingeniera pedagógica en la Facultad de Farmacia y Medicina de la Universidad Grenoble. Wow, ¿y qué haces como con ese puesto allá? Ingeniero pedagógico, bueno, en México esta profesión se le llama diseño instruccional y es más que nada el diseño y adaptar contenidos a plataformas de enseñanza y aprendizaje a distancia. Yo en México fui maestra durante mucho tiempo y me gustaba mucho la educación, pues creo que era como una pasión, siempre trabajé en primaria. Y en el momento del COVID, que pasamos a la distancia, tuve un año completo de enseñamiento a distancia, de enseñanza a distancia, con un grupo de primero de primaria, con chiquitillos que conocí. Era una relación parasocial muy rara, en lo que me dije, bueno, me gusta mucho esto de enseñar a distancia, pero debe de haber una manera de hacerlo bien. Y pues investigando encontré un máster, supe que hay maneras de hacerlo bien. Me di como esta reflexión de que no solo importa cómo lo que enseñas, sino cómo lo enseñas, y que a mí me gustaba enseñar y quería mejorar mis prácticas pedagógicas a distancia. Era más cómodo para mí y vi que a partir del COVID iba a ser algo que iba a despegar. Tomé la oportunidad. Órale. Oye, y platícanos más sobre este máster. ¿Por dónde te enteraste? ¿Cuáles fueron los pasos que seguiste para participar? Bueno, la historia viene de un poquito más atrás. Yo Ah, llegué a Francia hace 9 años como fille au pair, que es ser ok. niñera, Ujú. y estuve en una familia de 4 niños y yo no hablaba nada de francés. Entonces tuve a los mejores maestros, que fueron los niños con los que vivía, porque pasaba todo el día con ellos y hacía las tareas y jugar y cantar, y a la mitad les hablaba español y a la otra mitad me enseñaban francés. Y fue un año, pues digamos, un año sabático, un año de exploración en el que pude aprender el idioma y conocer la ciudad, porque llegué a un pueblito muy cerca de Grenoble Ajá. y tenía un curso de francés a la semana, eran 4 horas a la semana en la Universidad de Grenoble Alta. Y ahí empecé a conocer lo que era la enseñanza de idiomas. Yo era profesora de inglés en México y veía como los paralelismos entre la enseñanza del francés y la enseñanza del inglés, y dije, bueno, ahora tengo una tercera lengua que es el francés y me gustaría eh, pues explorarla. Pero mi año como FIPER se terminó y regresé a México, pero a mí me hacía mucha falta mi vida y pues todas las experiencias que había tenido aquí en Francia. Y había en ese tiempo un programa de intercambio que se llama intercambio de asistentes de idiomas.
Sí, todavía existe, sí. Bueno, hubo unas interrupciones, entonces yo como que me perdí. Y apliqué para ese intercambio porque dije, bueno, ya tengo la base de enseñanza, ya tengo el francés, podría decirlo entre comillas, y tuve un año de preparación en México para prepararme para la convocatoria de este examen. Entonces yo llego a México, hablaba francés, pero no lo sabía escribir. Era como, pues, era analfabeta, podría decirse. Entonces me tuve que poner a estudiar francés, gramática, ortografía, etcétera, para poder tener una certificación de idioma que me permitiera venir como asistente de idioma español. Aunque yo iba a enseñar o a apoyar a los chicos en español, necesitaba un certificado de idioma de francés para poder aplicar a la solicitud. Entonces fue un año de mucho trabajo y logré sacar mi diploma de, creo que era B2 en ese tiempo, y quedé en la convocatoria. En convocatoria te dan a elegir algunas ciudades o academias, como se les dice aquí, y yo, pues, como me hacía falta Grenoble, yo elegí Grenoble como mi primera opción. Ajá. Y ahí me tienes de nuevo. Entonces eso fue en 2019, un Ok. año, pues sí, un año después de haber sido FIUPER, un año escolar, entre comillas. Y eso me permitió ver el sistema educativo francés desde adentro. Fui asistente de idiomas en una secundaria, que aquí se le llama el collège, y en un liceo, que es la prepa. Entonces eran dos tipos de enseñanza muy diferentes por el nivel y por lo que se requería, porque se enseña de manera diferente. Con los chicos de secundaria eran muchas actividades de vocabulario, de gramática, o sea, era muy pesado porque aquí se enseña de manera muy, muy tradicional. Entonces mi rol como asistente de idioma era pues hacer las cosas un poco más divertidas, de hacer juegos, de ponerlos en acción. Y pues era con lo que podían, era muy padre. Aquí tenía contacto con profesores, un chileno con el que tengo contacto todavía, Mira qué y padre. una maestra francesa que ella era la maestra de español. Y eso era en el colegio. Y en el colegio. Y en el liceo, que es la prepa, la dinámica era completamente diferente porque los chicos ya tenían sus bases de español que habían aprendido en el colegio. Y ahora era el momento de ponerlas en práctica porque tenían que hacer una especie de soutenance, una disertación, un examen al final de su prepa en el que hablan en español, pero no solo es hablar en español, es defender un tema, es hablar de una obra literaria, de temas de sociedad. Entonces con eso se podían hacer muchas cosas, y algo que reconozco mucho de la educación francesa es esa capacidad que tienen los chicos de poder dialogar, de defender sus puntos, de debatir. Y yo me quedaba sin argumentos y ellos podían seguir. Y yo, aunque tuviera el vocabulario y fuera la experta en el idioma, ellos tenían esas otras competencias que yo no tenía, y decía, bueno, como que yo aprendía mucho de ellos y ellos aprendieron de mí. Y fue un año bastante interesante, pero a mí no me gustaba trabajar con los de colegio ni con los del liceo porque estaba acostumbrada a los chiquitines. Ajá. Y bueno, fue un desafío para ver cómo es el sistema educativo. Y todo iba muy bien hasta que llegó el COVID y nos mandaron a la casa. Entonces, después de unas vacaciones, porque si algo hay que saber que aquí en Francia es que hay muchas vacaciones, hay muchos periodos escolares. Cada 8 semanas hay 2 semanas de vacaciones. Entonces, en ese periodo, en ese transcurso de las vacaciones de invierno, que así se les llamaban, se da la pandemia, lo que se declara ya como pandemia del COVID 2019, y nos dicen que no vamos a regresar a clases. Entonces, mi contrato, eso fue en marzo, y mi contrato terminaba en mayo, y estuve 3 meses en mi estudio de 20 metros cuadrados, no puedo decir sin hacer nada, porque terminé un videojuego, pero mi experiencia en la educación nacional terminó ahí. Y al mismo tiempo yo había empezado a ver pues que yo quería quedarme, y qué manera tenía de quedarme era estudiar.
pero era ya un poco tarde para que yo pudiera hacer los trámites para ingresar a un máster en el año escolar que seguía. Entonces, pues lo mejor era regresar a México y hacer todo el trámite desde México y poder también ahorrar, prepararme, pues un montón de cosas que se necesitan para poder venir y hacerte la vida más fácil como estudiante en Francia. Entonces fue ahí donde encontré ese camino, en pues todas como la toma de decisiones que hice desde hace 9 años, un año sabático, hasta poder conocer el sistema desde adentro y decir, bueno, esto me gusta y quisiera ser parte del sistema educativo francés. ¿Y cómo lo puedo lograr? Bueno, pues estudiando. Claro. Oye, y para tu máster, te aventaste un proyecto de pilotos, ¿no? Para mi máster fue algo muy loco porque es un máster que se llama Master en Didactique de Langue, d'Ingénierie Pédagogique Numérique. El primer año era didáctica de idiomas y ingeniería pedagógica. Entonces a mí solo me interesaba, yo ya conocía la enseñanza de idiomas, entonces a mí lo que me interesaba era la ingeniería pedagógica, pero pues tenía que hacer todo el primer año de máster. Y el primer año de máster, que era enseñanza de idiomas, tuve un proyecto de un proyecto de fin de semestre que fue muy interesante, de enseñanza de francés para rugbyman, porque aquí en Grenoble hay un equipo de rugby, y muchos de los rugbyman vienen de países que no hablan francés. Y entonces, junto con mis compañeros, porque era un proyecto en equipo, hicimos esa primera parte de proyecto usando el storytelling para implicar a las personas que quieren aprender francés, para meterlos en una situación y que aprendan francés a través de lo que ellos conocen. Entonces hicimos un proyecto de storytelling de un rugbyman que viene en Francia y que tiene que aprender el vocabulario para comunicarse con sus compañeros de equipo, con el fisioterapeuta, con su entrenador, etc. Y ahí conocí las técnicas de storytelling y dije, bueno, esto me gusta. Y se salía un poco de las normas de la enseñanza de idiomas, o sea, como que había un poco más de creatividad. Y el segundo año del máster ya había más libertad y menos enseñanza de idiomas y dije, bueno, yo quiero ya, me detaché, ya quiero separarme completamente de la enseñanza de idiomas y quiero ir a enseñar otras cosas, a ayudar a la gente a que se capacite, a que se forme en otras cosas. Y decidí postular a una empresa justamente de aviación sustentable, de la que yo no conozco nada, pero dije, bueno, voy a aprender cosas y ahí debe de haber alguien que me va a explicar y que me va a ayudar. Y pues sí, justamente, fueron 6 meses, no fue aquí en Grenoble, fue en Toulouse, que es la capital de la aviación en Francia, y llegué a una empresa multicultural, súper internacional, y el proyecto que teníamos era crear un e-learning, un módulo o varios módulos de e-learning para que los pilotos aprendieran a utilizar prácticas sustentables a lo largo de todo su vuelo. Y yo dije, bueno, ¿cómo lo puedo hacer bien? Yo estaba aparte de hacerlo bien, hacerlo atractivo, porque no es un tema tan fácil y uno de los objetivos del ingeniero pedagógico o del diseñador instruccional es vulgarizar la información o hacer que la información pase de una manera más sencilla y que la persona que está frente a los nuevos aprendizajes que tiene lo pueda utilizar y sea lo mejor para la persona. Y le dije, lo voy a hacer a través del storytelling, haciendo como un poco geoconexión en el proyecto que había tenido antes, y pues hice la historia de un piloto que va a tomar un vuelo de tal lugar, creo que era de Madeira, una isla portuguesa, a Charles de Gaulle, que es el aeropuerto más importante de Francia, en un avión Airbus, porque tenía que ser un Airbus, porque es francés, y entonces todas las peripecias que pueden suceder durante ese vuelo, y había un sujeto que se llamaba el Capitán Mike, y Capitán Mike explicaba qué es lo que podía suceder en cada cosita, y fue un proyecto muy interesante. Y entonces yo, de no saber nada de aviación,
pues no te puedo decir que soy experta, pero puedo decirte que con la aplicación que la empresa hace se ahorran muchas toneladas de combustible, que reduce las emisiones de CO2 actualmente, y que hay un montón de compañías aéreas alrededor del mundo, incluidas mexicanas, que utilizan esta tecnología. Y eso me permitió ver que el proyecto que yo hice se implementó porque yo necesitaba que se implementara para poder tener resultados, porque había una tesis a defender a partir de este proyecto, y lo envié a pilotos y personal de Viva Aerobús. Y no me felicitaron, me dijeron, no, está muy bien, bla, bla. Y pues yo estaba muy contenta porque, bueno, al menos alguien que entiende, bueno, que nos habíamos conocido y que tuve que haber platicado con pilotos y con personal de la aerolínea, me da una retroalimentación positiva, pues me hace mucho bien, y más que alguien que sea de México. Entonces fue muy gratificante. Y bueno, fue todo un reto, porque no fue en francés, no fue en español, fue en inglés, y fue como movilizar pues competencias que ya tenía y que había ido desarrollando a lo largo de mi vida y que no pensé que fuera a llegar ahí. Y fue muy interesante. Padrísimo. Oye, y bueno, vamos a regresar un poquito a esta conexión de todos los idiomas. ¿Qué consejo le podrías dar a alguien de aquí de San Luis Potosí que quiera aprender inglés o francés con toda tu expertise? Yo creo que algo súper importante es empaparse. Actualmente es súper fácil de encontrar videos, películas, medios, bueno, no impresos, pero medios de comunicación y revistas, periódicos, podcasts que pueden acercarte a lo que es el idioma real. Porque una cosa es lo que te enseñan en la escuela de idiomas, y cuando tienes que enfrentarte a una situación de la vida real, te das cuenta que hay un decalage, como decimos en francés, que no es el mismo, no es lo mismo, no es el mismo idioma académico que el que se habla todos los días. Entonces, escuchar 5 minutos de las noticias al día, o buscarte un tipo de contenido parecido en español, en tu idioma objetivo, para aprender. A mí, por ejemplo, me gustaban mucho los podcasts de crímenes, y busqué podcasts de crimen en francés. Y encontré algunos que me gustaron, otros no tanto, o podcasts de chisme. Y entonces el chisme mueve en todo el mundo, entonces encuentras y puedes darte cuenta de muchas cosas, que aprender de las personas, las expresiones, de cosas de la vida cotidiana, que son muy, muy ricas, y que, bueno, actualmente con el uso de Internet o de la inteligencia artificial también, hacer uso de esas herramientas para potenciar tu aprendizaje, no quedarte nada más con lo que la escuela de idiomas te indica o te dice que está bien o mal. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a hablar de los choques culturales. ¿Qué fue algo de costumbre o simplemente que te sorprendió de Francia? Hay algo que todavía me causa como mucho, no que me choque, pero me sorprende, es que yo tomo el transporte público todos los días, el tranvía, y en el transporte yo puedo encontrarme a mi jefe, que es el rector de la universidad, como si nada. Y creo que en México yo nunca podría encontrarme en el camión, en el Ruta 5, al rector de la Facultad de Medicina. O sea, toda esa democratización de los servicios es algo que me sorprende, y que no sea algo visto como malo o peyorativo. Y continúa de, no un choque, pero de algo que yo lo veo como algo positivo, y que digo, ay, qué es bien estaría que los servicios de transporte fueran buenos en todos lados, para depender menos de un carro, y que el impacto que eso podría tener ecológico, que la ciudad vaya más rápido, etcétera, ¿no? Eso es algo que me sorprende. Otra cosa, a la hora de comer, creo que los tiempos de comida y el orden de los alimentos es algo que todavía me da como un choque. Digamos que en una comida normal se sirve el plato principal, carne y papas, y después sigue la ensalada, y después de la ensalada los quesos, y después de los quesos puede ser el yogur, y después el postre. Y a mí se me hace muy raro, porque para mí la ensalada va primero,
y el queso yo lo pondría en la ensalada, o no entiendo o sea, todavía me causa choque ese orden tan estricto que tienen algunas personas para comer, pero bueno, lo disfruto y me adapto. No es... Cierto. Qué rica es la comida de Grenoble, me encanta la comida de allá. ¿Qué plato te gusta mucho de esa zona? Está el gratin dauphinois, que es simplemente papas con un poco de crema. La receta es un poco debatible, porque hay quienes le ponen crema, hay quienes le ponen leche, nuez moscada, ajo, hay quienes le dicen que cebolla, pero no, pues para mí es solo papa, un poco de crema, ajo, nuez moscada y va al horno. Y creo que es súper, súper vasto. Yo creo que por ser una ciudad que está muy cerca de lugares fríos, no sé, yo relaciono las papas y como con algo muy pesado y que te va a dejar muy, muy lleno. Y están las nueces. Hay un tipo de nuez que se llama la nuez de Grenoble, y es una nuez como una nuez de Castilla. Okay. Y hay muchos platillos que se hacen a partir del aceite de nuez, ensaladas con nuez, los postres que llevan nuez. Entonces es como lo más representativo de Grenoble. Wow, qué padre. Pues bueno. ¿Y qué extrañas tú de San Luis Potosí? Yo podría decirte que extraño ir a pasear a mi perro a la calzada de Guadalupe, que era como mi lugar favorito donde iba porque se veía de todo. Me encantaba dejar estacionarme en el santuario e irme hasta Catedral, y veías gente que venía de la escuela, que hacía ejercicio, el que se comía el elote, y de regreso pasaba por mi helado al Sanmi, y creo que ese ambiente de siempre había ruido, hay música, y creo que eso extraño mucho, escuchar perros ladrar. Aquí no escucho perros ladrar, es muy raro, y extraño mucho ese barrio, el barrio del santuario, o hacer esas caminatas. También extraño, creo que la comida, porque aquí puedes encontrar comida mexicana, pero no comida potosina. El zacahuil, nunca he encontrado zacahuil aquí, cueritos en vinagre, enchiladas potosinas, que a mí de base no me gustan las enchiladas potosinas y las extraño, entonces es como, pues un día que tenga mucho antojo me tocará hacerlas, pero no es tan fácil como ir al mercado y comprar tu cuarto de enchiladas. Eso sí, extraño mucho los tacos. Bien, ojalá pronto te puedas comer unas enchiladas potosinas. Ojalá. Y hablando de tus relaciones con otras personas, como el profesor de Chile, como gentes internacionales viviendo ahí en Francia, ¿qué has aprendido tú de otras culturas? Creo que al principio de mis primeros años en Francia, aunque viví con una familia francesa, yo buscaba mucho conexiones con personas que hablaran español. Y fue como, no quiero decir que fue como un error, pero eso no me permitió conocer muchas personas francesas. Pero me permitió conocer gente de muchos otros lugares y que se me pegaran esas costumbres que tienen ellos, o maneras de hablar. Y a lo largo de los años, he hecho diferentes cosas como asistente de idiomas, como estudiante, ahora como persona que trabaja, y que Francia es un país hiper multicultural. Creo que hay mucha curiosidad. Cuando la gente sabe que tú vienes de otro país, tienen mucha curiosidad por saber cosas de tu país, algunas palabras, por tu idioma. Hay mucho compartir, por ejemplo, de la comida, o compartir celebraciones. Y creo que eso es como muy interesante, porque te das cuenta que tu manera de celebrar o tu manera de compartir es muy diferente a la de otras culturas. Y también el tomar en cuenta cosas tan sutiles como las restricciones de alimentos, o eso, creo que ahora me pongo a pensar mucho en si las otras personas con las que voy a compartir comerán tal cosa, y adapto mi receta a lo que las otras personas comen o no comen, y antes me habría valido, ¿no? Entonces creo que ese lado de pensar en el otro está muy presente. Hay cosas también pues como no tan positivas, como, no quisiera hablar de las cosas no tan positivas, pero yo me quedo con las cosas positivas.
como el compartir, la empatía, el admirarse, la curiosidad. Creo que eso es lo importante de las experiencias cuando estás fuera y enfocarse en eso. Muy bien. ¿Qué consejo o consejos le podrías dar a las potosinas, potosinos que se quieren a vivir la experiencia de vivir en el extranjero? Bueno, primero, a lo mejor me contradigo con lo que dije hace ratito de los idiomas, pero sí es muy importante tener una base del idioma. Puedes aprenderlo en el lugar, pero el tener una base te ayuda a saltarte etapas tal vez desagradables de cuando llegas a un país sin saber hablar el idioma. Lo segundo es prepararte muy bien, prepararte económicamente, psicológicamente, porque no es sencillo. Prever, intentar prever desde tu casa dónde voy a quedarme, si hay contactos de emergencia, si hay, es algo muy básico, pero si hay un grupo de Facebook de mexicanos o latinos en tal parte, eso ayuda muchísimo porque creo que si de algo me he dado cuenta es que estando lejos nos acercamos mucho. Lo digo por ejemplo, en la comunidad de mexicanos en Grenoble, cuando tenemos un problema, lo buscamos en Facebook, lo decimos y alguien ya tiene una respuesta o ya pasó por eso. Entonces, creo que eso ayuda mucho, el poder tener ya una red de personas, aunque no las conozcas, pero saber que existe una red de personas en el lugar a donde vas, ayuda mucho. ¿Qué otra cosa podría decir? Y estar abierto de mente. Las cosas son diferentes, pero normalmente somos nosotros quienes buscamos ese cambio, esa desestabilizarnos y tener nuevas experiencias. Entonces, estar abierto a esas nuevas experiencias. Y no siempre van a ser agradables, pero te van a servir para alguna otra cosa. ¿Qué errores recomendarías evitar? ¿Qué error? No quiero ser materialista, pero venir con un presupuesto muy corto. Creo que sí es muy importante tener un buen presupuesto, un buen colchón de dinero, si quieres venir a establecerte a este lugar o al lugar a donde tú quieras, porque los gastos de llegar a un nuevo lugar pues son costosos. Errores, no tener tus documentos traducidos, los documentos clásicos como tu acta de nacimiento, etcétera, tenerlos bien guardados en una nube ayuda mucho. ¿Qué otra cosa? Tener miedo. Creo que tener miedo puede llevarte, es un error. A veces te ayuda el tener miedo a contenerte de ciertas situaciones, pero también no, creo que no es, más bien ser valiente. Ya tomaste un primer paso de querer irte, no en arrajarse a su tierra, regrésate entonces. Sí, no pudimos haber usado esa expresión mejor, ¿eh? Sí. Arrajarse a tu tierra. Sí, llevas mucha razón. Pues bueno, vamos a pasar a la parte final, que es la ronda rápida con preguntas cortas. Vas a tratar de dar una respuesta corta, que te haga sentido, ¿no? Vamos, ciudad favorita. San Luis. Comida que más extrañas. Mole poblano. Ok. Mejor experiencia que has vivido. No tengo una mejor experiencia, pero creo que el poder subir, tengo montañas muy cerca y el poder subir montañas fácilmente es una experiencia muy gratificante. Súper. Palabra favorita en otro idioma. Me gusta mucho la palabra esquisse, que es como hacer un dibujo rápido. Ok. Y lugar al que volverías mañana. Extraño Toulouse, viví en Toulouse hace unos meses y creo que sería una buena idea regresar. Va, muchísimas gracias, Marisol. Te agradezco enormemente que hayas tomado esta llamada y pues a seguirle para adelante. Mucho éxito con tus próximos proyectos. Gracias. Si te gustó este episodio de Potosinos por el Mundo, síguenos en nuestras redes sociales y recuerda que aprender un idioma puede ser el primer paso para vivir una historia internacional. Hasta la próxima.